Mr. President, your administration separated children. Garcia Luna has been charged. Joaquín Guzmán Loera. Entre Washington y México, por Jesús Esquivel. Señor presidente, de acuerdo a sus instrucciones, construimos y consolidamos la Policía Federal, modelo de policía sustentado en el ciclo de inteligencia, basado en el uso de tecnología, información y un nuevo perfil de policía. Si se logra que tenga un juicio justo, si se demuestra lo que dicen de él, pues por supuesto que se le castigue, y sería pues una gran traición a la confianza depositada en él de sus compañeros de seguridad, y muchos que arriesgaron y perdieron la vida, y de todos, de mí, en fin, del pueblo. No había evidencias verificables, digamos, pruebas. Había mucha rivalidad, mucha grilla, pues, muchos chismes de unos contra otros, contra el ejército y el ejército contra el PGR y el ejército contra la seguridad, en fin, pero así pruebas constatables y verificables, no. ¿Es verdad aquella versión de que un comando de Arturo Beltrán Leiva del Barbas lo secuestró usted en una carretera, en un camino en Cuernavaca? Mentira también. ¿No fue cierto? Mentira, no fue cierto. Mentira. Mentira. Todo mentira. Jóvenes, bienvenidos a Entre Washington y México. Pues como casi todo el país sabe, ya terminó la primera semana de audiencias en la Corte Federal del Distrito Este en Brooklyn, Nueva York, del juicio por narcotráfico en contra de Genaro García Luna, el amigo, asesor, confidente, mano derecha y secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, quien fue también director de la Agencia Federal de Investigaciones en la presidencia de Vicente Fox. Para hablar de esta semana, tengo el honor y el muchísimo gusto de contar con David Brooks. Él es el corresponsal del periódico La Jornada en Nueva York y Washington, quien al igual que su servidor ha estado asistiendo a las audiencias y fue también compañero de batalla con la pluma y el papel en el juicio en esa misma corte contra Joaquín Guzmán El Chapo, uno de los capos del cártel de Sinaloa. David, gracias por aceptar la invitación de Entre Washington y México. No, siempre un gusto. Gracias por la invitación y un gusto estar aquí con ustedes. David, durante el juicio del Chapo, tú hiciste un comentario que creo que vale la pena revivir porque está ocurriendo lo mismo y es lo significativo que es todo el sistema, en este caso, de procedimientos judiciales. Y vamos a empezar por algo que tú me señalaste la primera vez que entramos a la audiencia del Chapo, lo duro de las bancas en las nalgas. Tú dijiste, desde ahí te quieren hacer sentir lo fuerte, lo drástico, lo duro de lo que es el sistema judicial. En este caso, ¿se aplica nuevamente para García Luna? Sí, creo que están más duras ahora y son las mismas, pero algo hicieron ahí para hacerlas hasta más incómodas, ¿no? Pero desde ahí, desde esa firmeza o no sé qué sea, y con el dolor de estar ahí como testigos, pues estamos viendo unas cosas muy parecidas y otras no, ¿verdad, Jesús? Ahí sí, digo, en eso, y mucho lo que me llama la atención esta vez es qué es lo que sí estamos viendo, o sea, qué es lo que hemos visto, pero también igual de importante es que lo que no hemos visto, ¿no? Hasta el momento, por lo menos. Claro, porque ha sido la primera semana de audiencias. Digo, empezaron los fiscales encabezados por Philip Pilmar y Aaron Reed presentando a uno de los narcotraficantes integrantes de la célula de Arturo Beltrán Leiva, que era conocido por sanguinario, por su brutalidad de tratar a los enemigos y a quienes caían en sus manos. Y me refiero a Sergio Villarreal Barragán el Grande, que como todo narcotraficante beneficiado por el sistema de acuerdos con el Departamento de Justicia, David, pues dio declaraciones periodísticamente escandalosas que deben probar, como por ejemplo que García Luna recibía sobornos mensuales de 1 a 1.5 millones de dólares en la polla o recolecta que hacía Arturo Beltrán Leiva con todas las fracciones del cártel de Sinaloa. ¿Qué tan difícil va a ser para la Fiscalía probar esto?
Pues creo que eso es una pregunta clave, porque creo que hasta donde podemos ver, ¿no? Y como tú dices, es apenas el inicio de lo que suponemos van a ser varias semanas, es de que el caso depende casi absolutamente, y es lo que ha insistido, subrayado, enfatizado la defensa, sobre si le crees o no le crees a estos testigos, justo como el que acabas de mencionar, ¿no? Todos ex narcotraficantes que han llegado a algún acuerdo con las autoridades estadounidenses y a cambio de su testimonio para una reducción de sus condenas, ¿no? Entonces, todo depende de, hasta ahorita, de lo que estamos viendo, es si uno le cree o no le cree a esta gente. Lo que no sabemos, y que lo que sí, como fue en el caso del Chapo, es si hay otro tipo de evidencias que van a corroborar lo que dicen estos testigos, ¿no? Y creo que coincidimos en que mucho del destino de este juicio va a depender sobre si hay o no hay otras evidencias más allá de solo los testimonios de estos testigos. Pero Ahora, no sé si... Ahora, me parece que el Grande también nos dio otra pista, por lo menos periodísticamente hablando, que no sabemos si esa evidencia la tienen en su poder los fiscales, que fue que cuando conversaba por radio Arturo Beltrán Leiva, el Barbas, con Genaro García Luna, grababa algunas conversaciones, y recordarás que el Grande dijo, yo no las tengo, yo no las entregué, como diciendo, pero existen. Así es. Y eso es ese es por ahora, yo creo que el drama mayor que estamos viendo es si los fiscales tienen o no ese y otros materiales que podrían corroborar lo que dicen, afirman estos testigos, que a fin de cuentas, como insiste la defensa, pues tienen una motivación para decir lo que quieran los fiscales, ¿no? Porque dependen de ellos para cumplir con sus acuerdos, ¿no? Ahora, entonces, continúa, ¿qué ibas a decir? No, creo que también el problema ahora, sobre todo en el arranque, y creo que también lo hemos padecido, es a falta de pruebas, a falta por ahora, ¿no? Y solo sobre declaraciones, es de que la especulación y la desinformación están marcando esto, o sea, lo que pasa afuera del tribunal y lo que va suponiendo, especulando, pensando, contemplando la gente afuera de todo eso, de eso, a falta de evidencias muy concretas por ahora, es que la desinformación creo que va a marcar este proceso mucho más que fue en el caso del Chapo, ¿no? Y eso es la gran batalla que tenemos, o una de las grandes batallas. Yo creo, David, que es por la gran herida que está abierta en el país, en México, lo que generó la corrupción y la guerra militarizada contra el narcotráfico sin pies ni cabeza que lanzó Felipe Calderón en su sexenio, tratando o buscando una manera de legitimizarse después de que estuvo en duda su elección en los comicios. Pero justamente eso era lo que te iba a preguntar, David. Hay mucho interés de la prensa mexicana en este caso por las implicaciones políticas obvias que hay con dos expresidentes, militares, exsecretarios de Estado, en fin, bueno, uno de ellos está en el banquillo de los acusados, Exacto. García Luna. Sí. Pero tú sabes, tantos años de ser corresponsal de la jornada en Estados Unidos, sobre todo cubriendo el sistema judicial, es muy complicado entenderlo. Y la desinformación, y aquí no es que esté diciendo que tu servidor, tú y otros colegas que han estado cubriendo eventos de esta naturaleza sean expertos, pero el sistema judicial es muy complicado para alguien que llega por primera vez a cubrir, y sobre todo un juicio de gran magnitud como esta, y ahí surge la desinformación. Sí, exacto, y creo que tal vez hay varias diferencias con los sistemas judiciales de México y otros países, ¿no? Pero sobre todo, y el más importante creo, es el papel de qué hace un jurado, ¿no? Es un juicio ante un jurado, ¿no? Y eso es clave. Sí, porque veía, por ejemplo, que como no hubo audiencia el jueves 26 de enero,
y muchos medios dijeron, porque le dieron chance a uno de los jurados irse a un partido de los Celtics. Esto sin entender que durante la selección del jurado, en la cual estuvimos presentes, David, fue una concesión que le hizo la juez a esta designación, porque pues, nos dimos cuenta que no muchas personas, ciudadanos comunes y corrientes, tenían ganas de ser jurados en un caso como este, porque no solo por seguridad, sino porque implica quitarles el tiempo con su familia, de su trabajo, perder incluso dinero y posiblemente hasta una oportunidad laboral. Y por qué no, si a falta de jurados, cederles un momento de esparcimiento. Así es. No, y así es. Pero a la vez también se tiene que entender, y creo que a diferencia de otros sistemas judiciales, es que a fin de cuentas, tanto los fiscales como la defensa están argumentando y armando una narrativa para convencer a un jurado, ¿no? No a un juez. Esa es una gran diferencia, ¿no? O sea, el juez guía el proceso, pero el jurado es el que determina al final y el que proclama el veredicto, ¿no? Entonces, eso cambia todo porque las estrategias que estamos viendo y que estamos describiendo todos los días tienen que ver mucho más no con presentar evidencia ante un juez, sino presentar y argumentar y usar tácticas para tratar de persuadir un grupo de 18 personas, ¿no? Con los 6 alternos o los suplentes, de si hay o no hay, si hay o no, si pueden comprobar o no lo que se está diciendo. Lo que se está diciendo, así es. Entonces la defensa está buscando generar y sembrar dudas en todo momento, ¿no? Mientras la fiscalía está buscando convencernos más allá de la duda razonable de que García Luna es culpable. Porque han surgido narraciones como el del Grande, y repitiendo narcotraficante, porque ha sido el más significativo que hasta el momento los fiscales han presentado, cuando señaló que para Arturo Beltrán Leiva no había nada imposible, y narró aquel incidente después de 2008 como en venganza por la captura de Alfredo Beltrán Leiva, el Mochomo, y cuando se desata la guerra entre las fracciones del cártel de Sinaloa, que el Barbas piensa que García Luna lo ha traicionado y que ahora está favoreciendo a la fracción de Ismael El Mayo Zambada García, a la del Chapo Guzmán, a la de Juan José Esparragosa Moreno el Azul y a la que tenía también Nacho Coronel, y ordena secuestrarlo. Y dice, lo levantaron en una carretera en el estado de Morelos rumbo a Cocoyoc y lo llevó a rendir cuentas. Esto da la impresión periodísticamente, David, más allá un poco de lo que tienen que probarle, que además esto no le importa al jurado, periodísticamente, que es básicamente pues un juicio a exgobiernos mexicanos. Esa impresión por lo menos percibe mucha gente, ¿no? Así es. Sí, y porque creo que aquí hay hay tanto el caso particular, o sea, yo diría que hay 3 juicios aquí, ¿no? Uno es el que todos sabemos, a alguien acusado de aceptar sobornos multimillonarios para proteger al cartel de Sinaloa y permitirlo que exporte cocaína a Nueva York, Chicago, Los Ángeles y otros lugares, ¿no? Ese es el que estamos documentando todo el día, pero al mismo tiempo también en el banquillo de los acusados pues está el papel de Estados Unidos y sobre todo por qué no se habían enterado. Es un fracaso de inteligencia potencial impresionante de que la contraparte más confiada de Estados Unidos en esta guerra contra la droga, pues que hasta 2019, por lo menos oficial y formalmente, confiaban, ¿no? O David, peor, que son hipócritas, que lo sabían y volteaban hacia el otro lado. Así es. Y eso es, o sea, acuérdate que creo que una de las partes más interesantes de la defensa son las fotos, ¿no? De García Luna con
con el ex procurador general de justicia de Estados Unidos, Eric Holder, con 2 senadores, con Hillary Clinton y hasta con Barack Obama. Al lado de Felipe Calderón. Sí, César de Castro, el abogado de oficio que lidera el equipo legal de García Luna, se ha visto un poco, digamos, no tan protagonista en lo que va de esta primera semana, sobre todo cuando repitieron testigos del juicio contra el Chapo, ¿no? Como a Tirso Martínez Sánchez, el futbolista, narcotraficante, y después a un ex policía de Chicago para corroborar lo que Tirso estaba diciendo, 2 agentes de la DEA, 2 agentes de aduanas, que decidió ni siquiera cuestionarlos porque no mencionaron el nombre de García Luna. Esto se puede ver como una victoria temporal de la defensa, David. Pues creo que otra vez es tratar de entender qué es, como tú decías, ¿no? Pues cómo son los procesos en Estados Unidos, ¿no? Judiciales, donde los fiscales tienen que cumplir con ciertas reglas de presentar evidencia, ¿no? Las pruebas, y tienen que hacer una cosa que es muy, ¿qué diríamos? Somnolente, ¿no? De presentar uno y otro. Tediosa. Exacto, ¿no? De evidencia de dónde detectaron la cocaína que venía desde el cartel de Sinaloa a las calles de Brooklyn, porque lo tienen que comprobar para tener jurisdicción, ¿no? Para que este tribunal, por eso el juicio está aquí, tienen que comprobar que la cocaína que vino de allá, llega a las calles de acá, ¿no? Eso es muy lento. ¿Y qué tiene eso que ver con García Luna? Pues como tú dices, no lo vincularon. O sea, no sé si ahí falló, fallaron los fiscales en decirle al jurado, te estamos diciendo esto porque está vinculado de esta manera con el acusado, y no lo han hecho hasta ahora, ¿no? O que también perdió la defensa una oportunidad, por lo menos, de decir públicamente, ¿y ustedes qué hacen aquí? Si ni siquiera están mencionando y los tiempos no están ligados conforme a la acusación. Sí. Digo, otra cosa que me llama la atención es a diferencia de lo que observamos durante lo del Chapo, ¿no? Y no sé cómo estés viendo esto, es mientras todo este proceso continúa y tiene mucho que ver con, obviamente, Estados Unidos, este juicio es caracterizado por casi un desinterés por los medios estadounidenses, ¿no? Hay mucho menos interés en este juicio, que tú y yo creemos es tal vez hasta más importante que del Chapo por sus implicaciones, pero para los medios estadounidenses no, hasta el momento no. ¿Por qué es eso? O sea, ¿por qué el Chapo sí y no? Pues ahí es que creo donde entra nuevamente la hipocresía de las agencias federales de Estados Unidos, especialmente la DEA, porque los mitos e inflar a la figura del Chapo como uno de los criminales más peligrosos del mundo fue gracias a la DEA, David. Ahora, me gustaría darle una idea al público de Entre Washington y México de lo que vemos dentro en esas cortes, más allá de llevarte unas almohadas para que puedas resistir más horas sentado en esas bancas, David. La actitud, la reacción facial, mímica de García Luna primero con los testigos y segundo para su abogado, para los fiscales y para su esposa, Linda Cristina, que solo en la audiencia de lunes de esta primera semana estuvo acompañada de su hija Luna, que se nota es la consentida del exsecretario de Seguridad Pública de Calderón. Así es. No, pues es lo que una de las, por eso es importante estar dentro de esa sala, ¿no? O sea, es tratar de ver qué son las reacciones del jurado sobre todo, ¿no? Pero al mismo tiempo, pues es casi una obra de teatro a veces, ¿no? Que es lo mismo que nos pasó con el Chapo, son los intercambios, las señales, los saludos, abrazos, la forma en que se comportan. La mímica cuando le dijo a su hija y a su mujer, te amo, ¿no? Que le pudimos leer los labios. Así es, ¿no? Y
y también de vez en cuando levantando la cabeza para ver a alguien como el Grande, ¿no? O esta gente, o por lo menos echarle un vistazo al jurado que lo está observando todos los días, todo el tiempo, ¿no? También, o sea... Ahora, ¿cómo caracterizarías a la reacción o sorpresa que tuvo el jurado, los integrantes del jurado, cuando vieron al Grande, sobre todo pararse en esa pizarra que colocó la fiscal Reed para colocar fotografías arriba, la foto de Genaro García Luna y abajo de sus subalternos como Luis Cárdenas Palomino y también Pequeño García? Daba la impresión de que se espantaron un poquito con este hombre de 2 metros de altura, ¿no? Así es, una, como vimos, se hizo hasta atrás, ¿no? Aunque no estaba tan cerca, pero nada más por la imponencia. Y hay que recordar de que este jurado está conformado de ciudadanos que viven en el distrito de esta corte en Nueva York, ¿no? Que no saben mucho de este caso y que están escuchando por primera vez, o sea, más allá de las series de Netflix, de Narcos o de otras series de televisión, es la primera vez que tienen en vivo, ¿no? Algunas de estas figuras que están relatando asesinatos, torturas, desapariciones, sobornos, corrupción. Sobornos, disparates, y así es. Y entonces, pues la impresión, ahí vamos viendo las reacciones, tratando de no interpretarlas, pero sí tratando de registrar por dónde va esto y quién está convenciendo a quién y quién está asustando a todos, ¿no? Como cuando narró el Grande que en una ocasión Arturo Beltrán Leiva con una K-47, un cuerno de chivo, le voló la cabeza a 2 mujeres, hasta los salpicó de sangre. No sé qué reacción fotografiaste tú en ese instante con tu pluma y tu papel de los jurados. No, creo que la única reacción que registré fue la mía, que también... Pero tú eres muy fácil de espantar, don David. Por eso hay que llevarte muy bien esas almohadas para que estés a gusto y de vez en cuando darte tus pellizcos para que despiertes. Igualmente. Son recíprocos los pellizcos. Así es. Pues, pero creo que a lo que iba también con los que estamos viendo 3 juicios diferentes, uno del acusado, uno del sistema de inteligencia y de procuración de justicia de Estados Unidos, también estamos viendo, y creo que ves otra conversación, estamos viendo en el banquillo de los acusados, pues las consecuencias y saldos de lo que se llama la guerra contra las drogas, ¿no? Que ya cumplió más de medio siglo, ¿no? Y esto es también lo que estamos atestiguando, aunque no esté. Y yo creo que también debería de estar en ese banquillo, ¿no? De los acusados también. David Brooks, corresponsal en Nueva York y Washington de La Jornada. Gracias por esta plática entre Washington y México. Y no dejes de llevar dulces a la sala 8D del juez Brian Cogan en la Corte Federal del Distrito Este en Brooklyn, Nueva York, porque si no, también me duermo. Sí, y también un poquito de tequila. Ojalá dejaran entrar eso. David, muchas gracias. Igualmente, saludos a todos. Lo importante es leer. Con Fernanda Álvarez. Y ya está con nosotros Fernanda Álvarez de Penguin Random House, porque recuerden, lo más importante es leer. Fer, ¿qué nos vas a recomendar esta semana? Hola, querido Jesús. Pues como saben, la literatura siempre es un tránsito para la reflexión, así que le traigo 2 libros que yo espero que... Uno es evidente, porque es un libro más de filosofía y otro es una novela, pero para que nos inviten a reflexionar acerca de la condición humana. Y el primero de ellos es de un filósofo alemán que es Byung-Chul Han, ya tiene varios libros en su haber, y este libro que se titula No Cosas, que publica Taurus, tiene que ver con pues este mundo virtual, informativo,
fragmentado en el cual vivimos y que no nos permite ya afianzarnos en un mundo corpóreo. Es decir, vivimos siempre acumulando datos, con las fake news, ¿no? Que más que producir o narrar historias, lo que hacen es causar impacto, y la adicción de las selfies y el smartphone, ¿no? Y vivir en este espacio virtual que ya no nos permite crear una narrativa, y se nos olvida el mundo actual, ¿no? El mundo corpóreo, el mundo del que somos parte. Entonces, invito a esta reflexión. Completamente, porque además, si no tienes, o si ya no eres capaz de crearte una narrativa para crearte una identidad, pues entonces, ¿qué termina siendo, no? Al margen del vivir el tiempo, la memoria, el espacio, el silencio, ¿no? Que también son prioritarios para afianzarnos en este ser en el mundo, ¿no? Digamos, heidegerianamente que Byung-Chul Han estudió a Heidegger, pues que entonces, ¿qué nos queda, no? Una falsedad. Entonces nos propone o nos pone sobre la mesa de una manera sencilla, accesible para todos, ¿no? No necesitamos ser estudiosos de Heidegger para entender lo que nos propone o lo que nos pone en cuestión. Y es un libro que vale la pena, es un libro cortito, eso, sencillo, amable, y que nos permite repensarnos. Y creo que ahora hace mucha falta una lectura de esas, sobre todo para analizar un poco más. Yo no usaría la palabra entender qué tanto nos afecta en la vida y en lo que vamos a tener a futuro, pues estos dispositivos que hay, que hemos dejado de leer en papel, que nos hemos vuelto más frívolos, superficiales, ¿no? Completamente, y dónde nos deja parados, ¿no? Y además, pues digamos que el futuro no se ve tampoco muy prometedor, que yo esperaría que hubiera una vuelta de tuerca y un regreso. Digo, si hay regresos en ideologías que no son las mejores, pues que hubiera un regreso justo a repensar el ser y a repensarnos, como tú dices, ¿no? De esa humanidad, ¿qué significa, no? Porque entonces, ¿dónde queda la compasión? ¿Dónde queda el otro? ¿Dónde queda la empatía? Cuando únicamente terminamos viéndonos el ombligo de acuerdo a cómo salimos en una fotografía, ¿no? Por eso es muy importante entre Washington y México tener a Fer con lo más importante es leer. ¿Y cuál es la segunda recomendación? Pues es un autor colombiano que en lo personal me gusta mucho, que es Héctor Abad Faciolince, que supongo que muchos recordarán esta novela El olvido que seremos, que habla sobre el asesinato de su padre y nos hace viajar a ese mundo de guerrilla. Y ahora viene con una novela que se llama Salvo mi corazón, todo está bien. Y dicen que la literatura no está hecha de buen corazón o de buenas intenciones, y sin embargo este libro creo que rompe con esa regla. Es la historia de un sacerdote que se llama Luis Córdoba, que le empieza a fallar el corazón. Es un sacerdote bonachón que cree pues evidentemente en Dios y que todo lo ha hecho pues de acuerdo a sus creencias, ¿no? Y con este padecimiento le obligan a cambiarse de casa porque él tiene muchas escaleras donde vive, y termina viviendo con 2 mujeres que tienen 3 hijos. Una de ellas acaba de separarse, y al enfrentarse en este espacio de cuidado, de posibilidad de ser padre de familia, pues pone en cuestión absolutamente todo lo que ha creído en estos años, ¿no? Entonces es una novela bonita, divertida, y que nos hace cuestionar pues también cómo nos aferramos a lo que creemos que es cierto, ¿no? Y que estos desbalances nos hacen repensar otra vez, ¿no? Esta palabra, pues, como estas creencias, si vale la pena aferrarnos o no a ellas. El debate eterno de si un sacerdote puede o no tener una familia, por lo menos en la religión católica, ¿no? Hoy. Completamente, ¿no? ¿Y dónde está esa verdad, ¿no? Que es una verdad con V grande, que pesa y que te permite, o más bien que no te permite moverte, ¿no? Cuando quizá hay más vida en otras partes, ¿no? Siempre la vida está en otro lado, pero en los libros, ahí estará de manera permanente. Mi querida Fer, muchas gracias por estas recomendaciones. Un abrazo. Igualmente, Jesús, muchas gracias y un gustazo. Pucha Play con Gonzalo Lira. Y ya está con nosotros Gonzalo Lira Galván, el incomparable, sin duda, para hacernos recomendaciones de lo que hay que ver esta semana en Entre Washington y México para acompañar justamente la conversación. Gonzalo, gracias por estar aquí. No, hombre, muchas gracias a ti, Jesús. Y fíjate que estoy bastante entusiasmado de hablar de esto porque vamos a hablar de un director bastante nuevo. Apenas hace algunos episodios, que se pueda asomar a los episodios anteriores, hablaba yo de mis corcholatas, ¿no? Como de estos nuevos directores y nuevas directoras pues que vienen que salieron de México y que podrían
quitar no quitar, pero ocupar de repente el lugar que en algún momento tuvieron como directores nobles, Alfonso Cuarón, Alejandro González Iñárritu, Guillermo del Toro, ¿no? Este relevo generacional. Y entre ellos hay un director que me parece interesante y que vale la pena echarle un ojo, se llama David Sonana. David Sonana presentó este año en el Festival de Sundance, uno de los más importantes a nivel internacional, sobre todo en cine independiente. Presentó una película que se llama Heroico. Nombre: Luis Núñez Rosales. Edad: 18. ¿Alguna condición médica? No. ¿Sífilis? No. ¿Siente o ha sentido atracción por alguien de su mismo sexo? No. ¿Por qué quiere ingresar al Colegio Militar de México? Porque me gusta, siempre me gustó, para tener oportunidades de ir en la vida y de estudiar. Lo que es interesante de Heroico y que pues viene al tema de lo que platicaste en la entrevista que le da eje a este programa, es que se enfoca en la vida y la formación de los chicos, los jóvenes que se enlistan en la milicia, en el ejército. La película es Heroico, se estrenó en el Festival de Sundance y precisamente nos cuenta la historia de un jovencito que por necesidad, para ayudar a su madre, se tiene que enlistar en el ejército y cómo a partir de que entra a la institución, sus intenciones se van tergiversando, ¿no? Sus motivaciones también van cambiando y cómo muchas veces estigmatizamos a esta figura del militar sin necesariamente conocer de dónde viene o a quién está siguiéndole las órdenes. Muchas veces gente con necesidad que pues no le queda de otra más que callarse la boca, seguir las órdenes y aguantar lo que está a su alrededor. Y es interesante porque David Sonana, y aquí es donde está la invitación a que se asomen a sus películas anteriores, tiene una película también muy interesante que se llama Mano de Obra, que encuentran ya en algunas plataformas digitales, y Mano de Obra nos habla de algo similar, una construcción en la cual hay un accidente, uno de los albañiles muere en ese accidente, y los que están a cargo de la obra no quieren pagar una indemnización a su familia. Entonces el hermano de este albañil se mete a la casa en la que están construyendo, se empodera y digamos que hace migas con los demás albañiles. Sin embargo, en cuanto a estos albañiles le dan toda su confianza, él se empieza a enfermar de poder, y un poco también es lo que vamos a ver en Heroico. ¿De dónde vienen esas enfermedades de poder y esa necesidad de imponerse sobre los otros? Platiqué precisamente con David Sonana y esto fue lo que me dijo de las intenciones detrás de Heroico, que se presentó en el Festival de Sundance. Vamos a escucharlo. Cuando hablamos de militares, tendemos a olvidar que también hay que humanizar y hay que entender sus motivaciones y sus necesidades a la hora de enlistarse en las Fuerzas Armadas, pero bueno, la película va más allá de eso y retrata su proceso dentro del colegio militar. Como mexicanos creo que hoy en día estamos en un contacto muy estrecho, tenemos una relación muy estrecha para bien o para mal con el mundo militar. Pero a mí me interesaba ir un poco más al fondo de la temática, ¿no? Entendiendo pues lo que mencionaba hace un rato, ¿no? ¿Quién es esta gente? ¿Quiénes son estos jóvenes que se enlistan, ¿no? Humanizar un poco a lo mejor lo que tenemos caricaturizado, pero creo que hay que ir un poco más allá para entender la temática desde la raíz. Pues ahí lo tienes, Jesús, un director interesante, como les decía. Heroico eventualmente llegará durante este año a las salas de cine de nuestro país y a nivel internacional, pero también le pueden echar un ojo a Mano de Obra de este mismo director, y creo que hace una labor interesante sobre desestigmatizar estas enfermedades de poder o lo corrompibles que son las personas, y encontrar cuáles son sus orígenes y por qué muchas veces estas figuras rotas son las que terminan pues envenenándose más. Qué bueno que tengamos nuevas figuras para llenar un poco de lo que ya también nos ha hecho sentir orgullosos en el mundo del cine a nivel internacional. Y Gonzalo, como siempre, muy agradecido por estas recomendaciones aquí en Entre Washington y México. Un abrazo, Gonzalo. Otro de regreso para ti, Jesús. Y bueno, ya lo saben, hay que seguir las recomendaciones de Fernanda y de Gonzalo aquí en Entre Washington y México. Y ahora sí,
A los criminales y a los políticos, devuélvanos a ese México que nos arrebataron. Hasta la próxima. Esto fue Entre Washington y México. Una revisión semanal por la agenda bilateral y sus protagonistas. Entre Washington y México. Esta es una producción de Fluxus Comunicaciones.